Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garáizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garáizar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy traemos un invitado que está embarcado en un nuevo proyecto y viene a contarnos toda su trayectoria y cómo ha llegado hasta aquí. Roberto Alhambra. Hola, Roberto. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Muy tu bien. trayectoria hasta aquí nos la tendrás que contar con pelos y señales. Y no voy a decir a dónde has llegado para que la gente lo vaya entendiendo según tú lo vayas contando, que creo que va a ser mucho más interesante. Así que a no ser que Pablo te quiera preguntar algo así de antemano, yo te No. voy a dejar que te presentes como buenamente quieras. Como buenamente quiera, ¿no sabes lo que has hecho? Bueno, yo luego lo doy al cortar aquí, no pasa nada, ¿eh? Muy bien, pues yo entonces en este momento cortas y cuando vuelvas a poner es cuando digo lo interesante, ¿no? Después de Eso esto. es, vale, venga. Vale, nada, no me enrollo. Pues eso, soy Roberto Alhambra y hace ya muchísimos años que empecé con el tema iba a decir de diseño, pero es mentira, con el tema de jugar, ¿no? Todos hemos empezado siempre jugando, retocando nuestros juegos favoritos y bueno, pues después de de varios intentos de llevar a cabo, pues, no sé, variantes en juegos que ya existían, pues empecé después a hacer juegos creándolos yo desde el principio. Y lo que quizás es un poquito más interesante es yo empecé sobre todo con el tema del rol, ¿no? Si me tengo que definir como algo, me defino primero como rolero. Y después ya, aunque los juegos de mesa siempre han estado en mi trayectoria, pero vamos, primero como rolero. Y desde esos orígenes que vas a cortar y luego vas a poner la parte interesante, pues todo esto desemboca en que hace ya poco más de un mes que anunciamos en redes sociales un estudio de diseño de juegos y bueno, pues aquí estoy para contaros todos los entresijos, tejemanejes y las vísceras, el interior, ¿no? De lo que es la creación de este estudio. Vale, el estudio se llama RA Games. RA Games. RA Sí. Games, sí. Y me imagino que será de acceso para todo el mundo que quiera contratar vuestros servicios. Por supuesto, sí, hemos anunciado, primero eso, hemos querido dejar claro que somos un estudio de diseño, no una editorial, ¿no? Porque al hacer el anuncio, pues había gente en redes sociales que lo primero que nos preguntaba por licencias, si cogeremos licencias, ¿no? Este tipo de cosas. Uh-huh. Y no, en principio no. Clarísimamente desde la base somos un estudio de diseño que vamos a generar nuestro propio contenido y que ya tenemos pues, varios acuerdos con distintas editoriales, tanto del mundo de los juegos de mesa como del mundo de los juegos de rol, y por eso también pues, aceptamos encargos, etcétera. Y es un poco lo que puso, lo que dio pie, ¿no? Al tema del estudio. Cuando a nivel individual, yo que soy el impulsor, ¿no? De RA Games, aunque tengo un equipo de 6 personas, no es que lo tenga, sino que compartimos nuestra experiencia, un equipo de 6 personas estupendas. Y cuando ya te decía que a nivel individual tenía un acuerdo, o no un acuerdo, 4 acuerdos con 4 editoriales distintas, fue cuando dije, bueno, pues si en lugar de seguir haciendo acuerdos yo solo, pensé hacerlo a nivel en comunidad y bueno, pues pensé todo lo que hacía falta para el tema del estudio y para que esos 4 acuerdos se multiplicasen por 4 y pudiera ser mucho más prolífico. Y bueno, pues me rodeé con ese equipo sin el cual no podría haber hecho nada de esto. Y nada, pues esto ha desembocado en que ahora tenemos un montón de proyectos y que aparte de estos 4 proyectos que salen para 2022 con editorial, pues hemos colgado alguna cosa en la web ya, algún juego gratuito y bueno, lo que está por llegar, que todavía no se puede contar todo, lo que está firmado, claro, pero de lo que no, se puede hablar de lo que sea. Me resulta interesante ver la trayectoria que has llevado desde estoy yo solo a encontrar más gente. Me imagino que eso se debe a que encuentras muchas más funciones, no solamente el hecho de abarcar más espacio, sino que encuentras más funciones que debes abordar y a lo mejor también te hace falta gente que pueda hacer ese tipo de funciones o es todo el mismo perfil, hacéis todos el mismo perfil y todos abarquéis todo. No, eso lo tenemos muy delimitado. La verdad es que, mira, yo esto fue como un poco hacer
una selección, ¿no?, deportiva. Yo pensé en cuál sería mi equipo ideal y, bueno, y qué funciones deberían cumplir, ¿no? Está claro que yo, como desarrollador, tengo unas virtudes y muchísimos defectos. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que los conozco. Entonces, cuando te puedo contar que por abril ya teníamos casi todo preparado, pero tuvimos que parar el estreno y esperarnos a después de verano y decidimos estrenarlo este 6 de octubre, que fue cuando pusimos la web a funcionar con el primero de los juegos gratuitos. Entonces, bueno, pues te comentaba eso, que estaba esperando el momento oportuno y entonces en todo este tiempo, ya te digo que en abril que lo tenía ya teníamos el equipo medio hablado, no tal y como está al final, porque pues durante el verano sufre algunos cambios, pero sí que yo tenía muy claro que necesitaba gente para X. Y sobre todo una cosa, lo que yo te decía, yo soy mi maestro de primaria, ¿no? Ese es mi trabajo. Y entre los profes de primaria, uno de los defectos que tenemos, aparte de, ya sabéis, de Diógenes, que vamos acumulando cosas, otro de los defectos es que nos creemos personas orquesta. Creemos que podemos hacerlo todo. Entonces, yo que he hecho mucha formación de profesorado con el tema de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos, he visto que mucha profe quiere hacer todo de un proceso gamificado, por ejemplo, ¿no?, que es casi como hacer un juego. Digo casi, ¿vale? Sí. Que nadie me malinterprete. Bueno, pues lo que te decía. Entonces, como conozco todos esos defectos que tengo yo, pensé, por un lado, bueno, pues vamos a suplirlos contando con gente, además con gente con la que yo ya había trabajado previamente en otros proyectos, en las novelas también, con gente que sepa hacer esto muy bien, que además sean profesionales. O sea, por ejemplo, Miguel, que es maquetador, él trabaja en una imprenta maquetando cosas, ¿vale? Su trabajo Magel, por decirlo de alguna manera. Sí. Y Miguel, yo ya había trabajado con él, ya fue el que hizo la primera edición de Los que ignoran, que es una de mis novelillas. Digo novelillas porque ahora hablo de juegazos. Las novelas han quedado atrás. Bueno, pues no, pero Los que ignoran tienen su trabajo. Pues bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? Entonces yo ya me trabajo con Miguel, sabía que lo hacía muy bien, que se dedica a esto, entonces le dije, Miguel, ¿te interesa participar de esta experiencia? Y yo quería compartirla con él en concreto. Pongo Miguel, pero ya digo que hay 6 personas que si quieres pues iremos hablando de los perfiles que se necesita. Pero no solo eso, porque también he visto que en este mundo de los juegos, de los estudios, y no solo de estudios, ¿no?, sino en nanoeditoriales o en otros grupos creativos, he visto que también arrastramos un poco esa persona orquesta que os decía que tenemos los profes, ¿no?, los docentes y las docentes. Entonces, esa persona orquesta puedes hacerlo muy bien todo, y de hecho lo sabe, hay gente que lo hace estupendamente todo. Pero por otro lado, a mí no me interesaba, aunque yo supiera maquetar, tuviera tiempo para meterle además a las redes sociales, controlar todos los parámetros necesarios para haber realizado ese estudio, tampoco me interesa. Y por ejemplo, en el blog, que es una cosa que no quería hacer, yo no quería hacer un blog, pero me dijo otra de las personas del estudio, hay que tener un blog sí o sí en la web. O sea, olvídate o sea, sí. Pues una de las primeras entradas que he puesto es la de una que es que, a ver si recuerdo el título, Primero la gente, creo que se llama. Y lo que digo precisamente es esto, es que más allá de ser capaz, está también el querer hacerlo. Y yo no quería hacerlo solo, porque uno, para algunas cosas me siento un impostor, como os decía, y entonces necesito que haya alguien que de verdad, pues como os decía, Miguel, que trabaja en imprenta, sabe maquetar, ha hecho, pues lo haga bien. Sino aparte también está el tema de la visión. Yo no quería tener mi propio punto de vista y ya está. Esto está así y funciona o no funciona o X, pero lo he hecho bajo mi prisma, único y exclusivo. Y yo no quería eso, yo quería compartir ese prisma y además es que me encanta alimentarme, ¿no?, con todas las opiniones, puntos de vista y bueno, la perspectiva, ¿no?, que te da el trabajar en equipo. Y lo tenía clarísimo cuando empecé a pergeñar este estudio, eso, que no iba a ser una persona orquesta, no iba a ser un hombre orquesta en mi caso, sino que además quería contar con toda la gente, ¿no?
Y es un poco, y si me dejas que lo hile, un poco lo que me ha pasado también con el tema del rol. Y te cuento un poquito de mi trayectoria rolera. Yo soy viejo rolero, muy, 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 muy viejo rolero. Mira, la primera publicación que hice es del año 1992. Ojo, que soy más viejo de lo que parece. Soy del 77, o sea, que tengo ya unos años. Y fue estando en la EGB todavía, claro, en el 92 yo era un crío. Pero escribí en la revista Líder, que no sé si os acordáis, los más mayores, la revista Líder es la primera revista que hubo de juegos de rol en España, que la época de Yoki International, o sea, año 92, pues imagínate. Entonces, bueno, desde aquel rol que jugábamos en aquella época, ¿no? Con un máster, con la pantalla, que escondido detrás de la pantalla, haciendo tú toda la aventura, lo que se llama un railroad casi, ¿no? Para que la mesa de juego después participase intentando solucionar todo lo que el máster había pensado. Es un poco el rol mastercentrista. Ha evolucionado mucho, mucho, y los juegos de Rea Games lo tienen, a este rol más moderno, más de narración compartida, más de lo que se llaman los PBTA, que son los juegos de rol que siempre se empieza preguntando a la mesa de juego. El máster no lleva nada preparado, sino que te pregunto a ti. Entonces, con tus respuestas, perdón, es con los que elaboramos la estructura, ¿no? Pues creo que eso me ha derivado en el estudio también, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que quería compartirlo igual que si fuera un juego PBTA de estos que os he nombrado, ¿no? O el paso siguiente, que son los story games, ¿no? Los juegos de contar historias que yo siempre he defendido que son o tienen mucho de juego de rol, pero bueno, si queréis luego hablamos de las diferencias. Pero un poco la narración compartida es lo que es el punto clave, ¿no? Y es lo que a mí me da, también es el detonante, el trigger, ¿no? Dicen los americanos, el trigger que me impulsa, los juegos de narración compartida, y creo que en el estudio quiero llevarlo exactamente igual, de manera compartida y no ser yo la única persona que impone su punto de vista, etcétera, porque eso sería muy sencillo, claro. Tú dices lo que quieres, cómo lo quieres, y no quería hacer eso. No quería hacer eso. Y si no quieres masterear a Rea Games, ¿qué equipo has conformado? Cuéntanos un poco cuáles han sido esos fichajes y qué crees que aporta de bueno cada fichaje. Muy bien, pues mira, te cuento, Pablo. Primero, hacía falta un equipo artístico dentro de esto, ¿no? Te he hablado de Miguel, que es maquetador y además está haciendo diseños también. Y luego hacía falta un artista, ¿vale? Alguien que pueda diseñar los logos que hemos hecho, pueda dibujar, etcétera. Está Javi, que ya hizo también los logos precisamente de la novela, también de Los que ignoran, y elaboró el mapa y unas cubiertas y no sé qué, hizo varios diseños. Entonces volví a contar con él, con Javi, y bueno, pues entre Javi y Miguel, pues ya tienes ahí toda la parte de maquetación, arte, etcétera. Te habla de que somos 6, porque por otro lado van redes sociales, ¿no? Ahí está Fer y está Paula, porque, bueno, a Fer le conoces del equipo BAM. Fer Vázquez. Nada, sí, Fer Vázquez, perdón, y Paula Berciano. Nada, hablé con ellos porque, bueno, estábamos precisamente un día tomando algo con Fer y entonces, bueno, pues le comenté el proyecto, le entusiasmó, y lo primero de todo es eso, el entusiasmo. A mí me transmitió mucho entusiasmo su manera de recibir el proyecto, su manera de intentar apoyarme y ayudar. Entonces le dije, pues tío, si quieres echarme un cable con esto, y él siempre está dispuesto, además no solamente con el tema de redes sociales, ¿no? Que él es la voz de Twitter, sino también con los testeos. Estamos ahí probando todas las semanas. Hemos hecho un equipo de testeo, un grupo, vamos. Y entonces estamos constantemente, bueno, pues eso, jugando en los juegos, metiéndole los cambios, y bueno, pues siempre está dispuesto, y me hacía falta ese apoyo, esa gasolina. Y por otro lado, Paula también se encarga un poco más de la estética en redes sociales, como es Instagram, ¿no? Donde lo importante no es tanto lo que escribes, sino lo que enseñas. Entonces ella se está encargando de todo el tema de Instagram. Paula es una profe que utiliza también, ha utilizado mucho, utiliza la gamificación, mucho juego de mesa en el aula, o sea que también es del gremio profa jugona. Y aparte es que ya tiene un Instagram educativo que es bastante exitoso, ¿no? Tiene un montón de seguidoras y de seguidores,
y me gustaba mucho, ¿no? Cómo lo lleva. Entonces, bueno, pues se lo pedí también. Y me parecía importante que en redes sociales no fuera una sola persona para llevar todas las redes, porque si no, al final, quieras o no, se replica un poco, ¿no? Entonces se lo pedí a 2 personas distintas para que fueran perfiles completamente distintos, ¿no? El de Twitter o el de Instagram. Entonces, bueno, aparte de... os he hablado un poco de la parte menos mecánica, ¿no? De Rea Games, como es las redes sociales, es un poco lo que se ve, es la chapa. Luego tenemos, bueno, pues estos artistas que os comentaba, que son Javi y Miguel. Y luego a mi lado en el desarrollo está Pablo Grande, otro Pablo más. Yo le conocía de Galicia, él vive en Ourense, donde vivía yo también, y es, bueno, tiene Quest Stories, que lo editó con Ediciones Primigenio. Es el único juego que él tiene publicado hasta ahora, pero es este tipo de persona que hablas y ves que es talentosa, que pilla rápido todo en el juego, que es muy buen analista. Y entonces yo le empujé un poco. Hay que decir que he sido un poco pesado con él, ¿no? Porque es una persona, él había publicado su juego y él tampoco quería meterse en muchos embrollos. Eso sí, tiene el típico cajón lleno de protos que vas viendo y vas diciendo, pero ¿cuánto talento hay aquí, no? Entonces, bueno, le he tenido que empujar un poco hasta que se ha venido al corazón, ¿no? A las entrañas de Rea Games también, como os decía, el grupo de testeo. De hecho, por ejemplo, nos reunimos los miércoles y mañana vamos a probar 2 protos suyos, que va a ser el primer día ya después de más de un mes que estamos testando, que no vamos a probar nada mío. Y entonces, bueno, pues con él me resulta muy fácil pues todo el tema de desarrollo pues de juegos de mesa, por lo que os digo, ¿no? Es un gran analista, es una persona con talento y yo estoy encantado. Además, hemos buscado en el perfil de las 5 personas, más yo, he buscado pues que compartamos valores. Yo os decía que un lema nuestro es el de primero la gente, ¿no? Que os decía en la entrada del blog. Y Fer comentaba que no es que sea un lema, es que es un mantra, es que dice que soy un pesado repitiéndolo, pero eso lo tengo súper claro. Entonces, ese tipo de valores, ¿no? Pues me parecen súper importantes, que primero, antes de todo, estamos las personas. Incluso en el juego, no solo en el estudio. O sea, en el estudio, por supuesto, que lo primero somos la gente que estamos trabajando. Y en los juegos también. Y de hecho lo repito mucho en los juegos de rol que ya están escritos. Por ejemplo, hay uno que es Profecías, que es como mi ojito derecho, ¿no? Se dice, porque es como el que más trabajo lleva y demás. He insistido mucho en que las personas que van a jugar ese juego están sentadas en una mesa. Y todo esto viene, lo explico, ¿no? Que hay gente que dirá, no hace falta que me expliques lo que ya sé. Sí, bueno, pero está bien que a veces nos recuerden las cosas. Y lo que quiero decir es que estamos sentados en una mesa con el resto de personas que están dispuestas, ¿no? A ver, suena un poco heavy, ¿no? Pero a entregar su tiempo, no es entregar su tiempo, pero bueno, es a compartirlo, es a compartir su tiempo contigo. Pues házelo fácil, házelo bonito, házelo bueno, hazle que sea agradable la partida. Pues ese tipo de cosas son importantes y muchas veces a los jugones y a las jugonas se nos olvida, ¿no? Entonces nos enfadamos porque es que las reglas y es que los dados, es que esa tirada y no sé qué. Y es como, espera, primero la gente, tío. Primero que estemos bien y que, no sé, es un mantra como que repetimos mucho. Y cuando hacemos un juego también, ¿no? Vale, este juego tal, pero se ven todas las personas representadas. Ese tipo de cosas, ¿no? En la que intentamos tener en cuenta y que yo quería que el equipo se lo grabase a fuego. No sé si te voy contestando un poco con la formación del equipo. Luego, por supuesto, disculpadme que continúe. ¿Tenemos alguna ayuda externa? Claro, no todo lo hemos hecho nosotros. Aparte de estas 6 personas, en la web tenemos un webmaster y tenemos otra persona que le llamamos amado líder, que no quiere aparecer. Sí, es el amado líder, porque es la persona que empezó con, pues, bueno, es la persona que se encarga del SEO, por ejemplo, de las que tiró por tierra el primer nombre, que era Reserva Apache LRA, aunque parece que es de Roberto Alhambra, que podría serlo, yo ni confirmo ni desmiento, pero el nombre que empezamos a dar la tabarra en redes era Reserva Apache. Fue la primera persona que dijo, ojo con ese nombre, ¿no? Que bla, 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 y hay una parte de la apropiación cultural, hay una parte de bueno, fuera ese nombre. Pero lo que te voy a decir es eso, pues nuestro amado líder que está detrás de todo es la persona que revisa, por ejemplo, todos los artículos del blog. Hay más gente, ¿no? Que está currando, pero que, por ejemplo, él no quiere salir, no quiere salir en el equipo, también dice que conflicto de intereses, trabaja para otras, bueno, entonces no quiere aparecer.
O, por ejemplo, gente que sí, pero que tiene su propio estudio, como es Pepe Pedraz, y que me ha echado una mano gigante. Somos sobre todo amigos, entonces hemos compartido muchísimos ratos. Yo siempre que leo su blog todos los martes cuando publica, pues son muchas de las cosas que hemos estado hablando. Y él ha colaborado desde el principio con RA Games. O sea, de hecho, los 3 primeros juegos, los 2 que están en la web ya, perdón, he dicho 2 es mentira. A lo mejor cuando salga este programa, a lo mejor está el segundo, pero bueno, todavía faltan unos días. Digamos que quizá cuando escuchéis el programa ya esté el segundo, que se llama La Cena, es uno de los Story Games, más Roleina, que es el que ya está, está gratuito, lo podéis descargar. Él ha estado en la maquetación con Miguel. De hecho, la idea hay primigenias de Pepe y luego Miguel ha retocado todo para ajustarlo, para vectorizar las imágenes, etcétera, para que estuviera perfecto para imprenta. Os decía eso, ¿no? Que Miguel se dedica a eso. Y un tercer juego, que es este que os decía, Profecías, él también me estuvo ayudando con las fichas de personaje, etcétera. Entonces, bueno, pues Pepe es imprescindible, ¿no? Esos 3 juegos no serían iguales sin él, aunque no sea parte del equipo. Yo digo siempre que es el guerrero número 7, porque una de sus películas fetiches es el guerrero número 13. Y digo, tío, no somos tantos, te toca el 7. Así que, bueno, como ves, sí que he intentado tocar todos los palos que pensaba necesarios. En redes sociales hablamos de marketing, no sé si es el equipo de marketing también. En el equipo de desarrollo me falta un perfil, ¿no? Que igual que tengo estoy con Pablo para el tema de juegos de mesa, me falta alguien para juegos de rol. Bueno, vamos a ver qué va sucediendo, pero creo que con este equipo puedo ir abarcando todo lo necesario para empezar el proyecto. Entonces, por resumir un poco y que quede claro a la audiencia qué es lo que tenéis en RA. En RA empezáis como, os desatáis de lo que sería soy un autor individual y me monto un equipo para poder hacer juegos diseñados que pueden ser por ti mismamente o pueden ser por otra persona con la que tú hayas contactado o que te haya hecho ojitos su juego, para desarrollarlos y dejarlos en tal punto que luego pueda llegar al mercado a través de una editorial o a través de pues alguien que quiera sacarlo, aunque sea de otra forma, ¿no? Una campaña en Berkami o Kickstarter o lo que sea. Digamos que dejáis los juegos a punto para que ya estén para el mercado. Eso es, creo sin que lo llegar hablábamos. A sacarlos. Exacto. Sí, nosotros lo que tenemos claro en el estudio es que eso, somos el primer paso lo decíamos antes, ¿no? El primer paso de creación de un juego. Luego el segundo paso, que es el llevarlo a la tienda, eso ya están las editoriales que además lo hacen estupendamente bien y se encargan de ello, miman el material y nos llegan unos juegos. Bueno, pues hay algunos que se pueden mejorar, pero en su mayoría llegan unos juegos estupendos. Entonces, pues como esa parte en el estudio no interesaba, porque, y ya te digo, por ejemplo, teniendo a Miguel trabajando en una imprenta, pero dijimos desde el principio que no nos queríamos meter en eso, porque lo que nos gusta, lo que nos ha unido es, vamos a diseñar el juego, vamos a hacer que esto funcione, vamos a hacer que la gente se lo pase bien. Luego, el acceso al juego, pues ya te dije que fue un poco orgánico, ¿no? De repente yo tenía un juego, la editorial no sé qué, lo hemos jugado. Yo voy muchas jornadas, entonces yendo a jornadas es fácil, ¿no? Contactar con editoriales y me conocen. Ya te decía que soy viejo rolero, entonces en los juegos de mesa pues soy bastante más novato. Soy un recién llegado, ¿no? Prácticamente. Bueno, recién llegado... Bueno, no lo llamaría así. Sí, pero no como en los juegos de rol, que a lo mejor tengo una trayectoria más consolidada. Dilatada, por decirlo de alguna manera. Creo que se me reconocerá más como rolero, ¿no? Aunque también, lógicamente, sí, con los juegos de mesa, pues también tengo una trayectoria, ¿no? Pero vamos, que lo importante es que de toda esta trayectoria, ese momento que decía Adrián, ¿no? De convertir esto en el equipo. Perdóname si no te contesto lo anterior, pero es que esta idea es importante. Es que el equipo no solamente es necesito esas personas para que este juego esté perfectamente diseñado, sino lo que te comentaba, quiero que estas personas compartan la experiencia conmigo, simplemente porque no quiero solo tener mi punto de vista de ese diseño, quiero haberlo compartido con más gente y no solo a nivel testeo, ¿vale? Que ahí aparte hay un grupo de testers que, bueno, actualmente nos estamos juntando, pues eso, 8 personas. Acabo de juntar, ¿no? Teníamos 2 grupos por separado, de 4 y 4, entonces los hemos juntado en 8. Además, me gusta que en ese grupo de testeo sí que hay paridad. Hemos sido 4
4 chicas y 4 chicos, que creo que es importante para también tener una visión femenina, ¿no? Porque sí que en el equipo de diseño hay una mayoría abrumadora masculina, que no me gusta, pero bueno, así es como van saliendo las cosas y ojalá, ¿no? Ojalá en un futuro podamos tener... yo sí que he contactado con más mujeres que se dedican a diseño y demás, exactamente para esto, ¿no? Por si querían estar en el equipo. Os hablaba que me hacía falta alguien también para el tema de desarrollo de rol. He contactado con roleras que sé que lo hacen y que lo hacen muy bien y por lo que sea, pues no hay tiempo. Pero bueno, gente de confianza. O sea, he contactado con gente con la que ya había trabajado en los momentos, ¿no? Pues con roleras. Una persona que se dedica al tema, o sea, diseña juegos de rol, que encima está muy concienciada con temas de género que me interesa mucho y que en redes sociales pues está siempre, ¿no? Con esa alerta, ¿no? Con esa alarma de juegos que es que no quiero decirlo así en plan más boomer, ¿no? Juegos más con olor a naftalina. Entonces, bueno, pues yo quería también tener ese perfil y bueno, todavía no lo hemos conseguido, digamos, que estoy detrás. Bueno, y una vez que has confeccionado el equipo, necesitas organizarlo y es algo fundamental, lógicamente. Para ello, utilizo una herramienta que se llama Trello o Trello. Esta herramienta la puedes encontrar fácilmente en Internet. Consiste en organizar una serie de paneles. En su versión gratuita puedes hacer hasta 7 paneles. Nosotros utilizamos 5, que os los paso a describir para, bueno, si puedo ayudar a alguien con ello. Esta herramienta, os decía, sirve para poner estos paneles y en ellos vas etiquetando las tareas. Se les asigna la persona que tiene que hacerla, se le pone una fecha para acabar, etc. Lo normal en Trello es que cada panel tenga, por ejemplo, 3 etiquetas, que son tarea pendiente, en proceso y terminada. ¿Vale? Pues cuando empezamos a organizar esto, los 2 primeros paneles fundamentales antes de salir fueron gestión y la página web, el website, ¿vale? Entonces, en el de gestión, por ejemplo, estoy con Amado Líder porque tú asignas las personas que quieres que estén en ese panel y luego las tareas se van repartiendo entre esas personas, ¿vale? En el de website, además, tenemos al webmaster, lógicamente. Bien, entonces vamos repartiendo las tareas. Una vez que una tarea que está pendiente, alguien la empieza a hacer, pues la pasamos en proceso, ¿no? Se van pasando hasta que llegan todas las tareas que necesitas a que ya están culminadas, a que ya están hechas. Vale, os decía que tenía 5, yo os he hablado de 2, que siguen este esquema, ¿no? Que es el famoso de Trello, de pendiente, en proceso y terminado. ¿Qué pasa con las otras 3? Mira, otro de los paneles que utilizamos es el de redes sociales. Y es un poco distinto porque como no son tareas específicas, lo utilizamos a modo de calendario. En ello, en el panel de redes sociales tenemos, por ejemplo, la etiqueta, la tarjeta de Twitter, tarjeta de Instagram. Entonces, cada una de las tarjetas tiene 7 etiquetas con los días de la semana. Entonces, ellos tienen un calendario de lo que se hace en esos días. Un calendario que simplemente es un recordatorio, ¿no? Pues los lunes hay que hablar de no sé qué, los martes y tal. Además son distintos, por lo que os comentaba, que cada red hay que darle su propia personalidad. Entonces, en esos paneles, en esas etiquetas, van poniendo las tareas que se tienen que ir haciendo durante la semana. Aparte, hay otra tarjeta con momentos específicos que son comunes a todas las redes sociales. Por ejemplo, el vídeo, vamos a publicar un vídeo, pues eso va para todas y eso está en el común. Anunciamos este juego, eso está en el común, ¿vale? Luego, aparte, que no hay nada que sea reseñable para que esté en todo, pues cada uno de redes sociales va a su tarjeta y ve, hoy es martes, ¿qué toca el martes en Twitter? Toca esto. ¿Qué toca el martes en Instagram? Toca esto. Entonces lo utilizamos eso, ya os digo, a modo de calendario. Y el más interesante quizá para la audiencia, simplemente porque esto puede ser muy interesante si quieres formar un equipo de trabajo, pero si vas a trabajar tú solo o tú sola, no te hace falta, ¿no? Pero sí el panel de desarrollo de juegos. Este panel de desarrollo decía que tenía 5, ¿no? Este es el cuarto, porque el quinto es el que tengo con una de las editoriales, ¿no? Que ellos fueron los que me enseñaron cómo se trabaja en desarrollo con uno de los juegos.
Aquí las tarjetas que tiene este panel y las etiquetas que le vas a poner no son de en proceso o en pendiente o realizado. Aquí se ponen todos los pasos para crear un juego. Entonces, en desarrollo de juegos tenemos 10 tarjetas, desde idea inicial hasta que está listo para entregar o listo para ser publicado, si es en caso de la editorial, etcétera. ¿Cuáles son los pasos? Pues corrección, testeo, maquetación, ilustración. Entonces tienes que ir diseñando todos los pasos que quieres por los que tiene que pasar, ¿no? Por los que tiene que pasar ese juego. Y eso es que es interesante. Tener todos los pasos pormenorizados y entonces, como os decía, que no tenemos las tarjetas en proceso, porque las tarjetas son los propios pasos, maquetación, por ejemplo, lo que hacemos son checklists, que es otra cosa que te permite Trello. Aparte de que tú puedes asignar, Miguel tiene que maquetar Roleína, ¿no? Y le ponemos una fecha. Tiene que estar para el día 1 y eso le irá dando notificaciones al correo. Pues, por ejemplo, si ya estoy con maquetas y en desarrollo, pues se hace un checklist, ¿no? Entonces, para que Miguel tenga maquetado Roleína, se van poniendo todas en una lista de los pasos que tiene que ir haciendo. Volcar el texto, volcar las imágenes, no sé muy bien, te lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Pero es algo así. Volcar texto, corregir texto. Luego tienes preparar el producto, que para preparar el producto se va poniendo en el checklist, ¿no? Pues preparar PDF, preparar el formato imprimible. Entonces tú vas poniendo todos los pasos que tiene que ir pasando, pasos que tiene que ir pasando. Vas poniendo todos los pasos que tienes que ir, recorriendo, o que tienes que ir cumpliendo, los hitos, y entonces ahí sí que vas rellenando todos y cada uno de esos pasos y una vez que se termina es cuando cumples esa tarjeta. Y entonces, creo que puede ser muy, muy, muy interesante utilizar una herramienta como es este Trello primero, para gestionar el grupo bien, que todo el mundo sepa cuándo, cómo, dónde, porque somos muy, muy distintos, ¿no? Ya os comentaba que tenemos perfiles muy diferentes y además cada uno vive en una ciudad diferente, ¿no? Tenemos desde gente viviendo en Ourense, en Valencia, en Bilbao, en Rivas hacia Madrid, y entonces, claro, gestionarlo todo es un poco lío. Así que más allá de grupo de Telegram o grupo de WhatsApp, esta herramienta es súper útil. Y un poco así es como un poco hemos hecho todo el equipo. No sé si queréis que entremos en algo en particular. No, igual el proceso de desarrollo quizás sea lo que más pueda interesar a nuestra audiencia. Claro. Si he entendido bien, lo que hace el estudio es un producto de llave en mano, ¿no? O sea, te doy ya tu juego y tú lo editas o haces lo que quieras conforme me lo has pedido, ¿no? Algo así. Exacto. Claro, yo te decía que nosotros nos encargamos del primer paso del proceso, ¿no? Si digamos que llevar un juego a la tienda tiene 2 pasos, primero vamos a partir de la idea inicial y vamos a convertirlo en una idea jugable, que vosotros de esto sabéis mucho, ¿no? Que es de esto de lo que trata el podcast. Aunque luego habéis, ¿no? También hablado bastante de la segunda parte, ¿no? Que es, vale, ya tengo ese juego jugable, ahora ¿cómo lo llevo a tu casa? Pues entonces toda esa primera parte es de lo que más podemos hablar, que es un poco lo que nos interesa en el estudio. Ya os decía que para la segunda parte, pues las editoriales lo hacen muy bien, o vosotros mismos sabéis, ¿no? Mediante campañas de crowdfunding, sean en Berkami o si te vas a Kickstarter, si la vas a hacer internacional, pues ha habido campañas muy exitosas y muy bien, pero a nosotros esa parte no nos interesa, por eso porque no queremos publicar el juego, ¿vale? Otra cosa son los que sí que hemos puesto en la web, pero ha sido porque simplemente en una carta de presentación como es Roleína, y es un juego que yo no le veía con una envergadura suficiente para presentarlo en una editorial. Es un sistema que no tiene ambientación y, era un poco como carta de presentación. O B, juegos que a lo mejor se queden huérfanos y que pensamos que merecen la pena ver mesa, ¿no? Entonces, si eso ocurre, pues evidentemente los colgaremos. Nunca como un producto final, siempre haremos un print and play, como hemos hecho con Roleína, que hemos hecho además un print and play versión deluxe y versión eco-friendly, ¿no? Por si quieres imprimirlo con menos tinta, bla, bla, para que, también te sea más económico. Entonces, toda esa parte lo llevaremos hasta ahí, hasta hacer el print and play. Y luego ya es cosa vuestra. He de decir que la versión print and play está muy bien adaptada, ¿eh? Te viene hasta con un manual de cómo lo debes hacer para poder imprimirlo bien. Sí, eso es Miguel, ya os digo, que se ocupa de todo eso y sí me dijo, voy a explicar todo, ¿no? Pues imprímelo por aquí, tienes que doblarlo, luego...
Sí, yo me descargué el juego para ver, pues básicamente porque a mí me interesan los juegos de rol y quería saber de qué iba. Ya que estaba gratuito, digo, pues, oye, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y me chocó eso, está preparado para que tenga un formato de A5, entonces lo tienes que imprimir aquí, de esta forma. Me gustó mucho eso. Pues nada, le transmito tu regocijo y tu gozo a Miguel. Sí. En cuanto al estudio de diseño, si obviamos la parte del diseño, ¿qué posibilidad? Yo como autor, autor no tengo el juego editado, pero bueno, estoy haciendo yo mi diseño del juego y por lo que sea, soy una persona que quiero llevar ese juego a campaña de Berkami o, por ejemplo, para sacarlo al mercado, pero me hace falta toda esa parte de desarrollo del juego, desde que tiene versión de prototipo hasta versión de aspecto de juego. Yo podría contactar con RA para que hicieran ese trabajo de diseño. Pues mira, sí, eso lo hemos hablado desde el principio, ya os digo, hace bastantes meses, pero todavía es un servicio que no le hemos querido dar mucha publicidad porque pensábamos, como os hablaba antes, ¿no? Del impostor, que para hacer eso debíamos, estoy entrecomillando para la audiencia que no me ve, pero debíamos demostrar nuestro trabajo, ¿no? No solamente con palabras de decirte, venderte la moto, esto lo sabemos hacer muy bien, sino que tú lo hayas visto. Ah, pues mira, estos chicos saben maquetar, saben ilustrar o saben o simplemente testar, ¿no? Y que veamos en esos testeos, como os decía, esos análisis, ver que las matemáticas de tu juego funcionan. Un poco lo que hacemos todos los frikis que nos reunimos alrededor de una mesa, pero bueno, dándole una vueltita más y tomándolo de otra manera, ¿no? Por eso, cuando ponemos el estudio ya en funcionamiento, pues hemos querido darle ese toque un poquito diferente. Hemos entrado con una web que queríamos que no fuera la típica web, hemos entrado con un vídeo de presentación que no sé si lo habréis visto, pero que no fuera, que no sé cuántos estudios hacen un vídeo de presentación así. Entonces, un poco precisamente para eso, ¿no? Para que alguien que no nos conozca diga, pues a lo mejor esta gente es la oportuna, ¿no? Para ayudarme con mi juego. Y sí, efectivamente puede contactar, eso lo iremos hablando pues a lo largo de las semanas, cuando ya podamos anunciar las editoriales que tienen los juegos, que eso no depende de nosotros, depende de las editoriales, eso está firmado así. O hayamos publicado, además de Zaroleina, vamos a publicar La Cena, que eso debería ir en unos días, en poquitos días. Quizás ya os decía, cuando esté en la calle ya esté La Cena, que es un story game. Pues entonces ya sí que podemos decir, bueno, y además de esto, si queréis, ofrecemos un servicio, pues eso, para que contacten con nosotros y simplemente orientar unas asesorías. Es un poco como lo que ya os decía, que yo soy profe y he hecho mucha formación de profesorado en gamificación, lo que se llama ludificación realmente, pero bueno, digo gamificación porque es la palabra más popular y el aprendizaje basado en juegos. Entonces, un poco ese asesoramiento que he hecho de profesores y de profesoras a ese respecto, pues lo quiero llevar al juego de mesa, al juego de rol, y si ya damos el salto al story game, que es un poco es ese juego de rol que os decía, pero que yo siempre lo he llamado juego de rol, pero sí que para que el usuario no se lleve, sepa qué es lo que está o qué es lo que va a jugar. Un story game es un juego en el que cuentas una historia igual, desde mi punto de vista, y perdonad que salte a otro punto, pero ya lo aclaro, en el que la mecánica principal de resolución es el storytelling como mecánica, ¿vale? En cambio, en un juego de rol tradicional, pues tenemos una tirada de dados para resolver o tenemos el uso de cartas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia que hemos hecho en el estudio, ¿vale? Te vas a llevar La Cena, que es un story game, vas a contar una historia, pero que sepas que eso, que no hay ni fichas de personaje, ni dados, un poquito para aclarar eso. Lo digo porque, por ejemplo, Pablo, que es un amigo del podcast, a ver si lo digo bien esta vez, que siempre lo digo mal, Dados Verdes Fritos, me comentaba, él jugó Profecías, jugó La Cena y me dijo, joder, pues al final he tenido la misma experiencia con uno como con el otro. Hemos contado una historia y me llevo las dos historias para casa. Profecías pone en mesa un montón de elementos, 1000 mecánicas, le da vueltas. Es el juego, ya te digo, más ambicioso. En cambio, La Cena es todo lo contrario. De hecho, salió como un descanso. Yo tenía la cabeza a punto de reventar, ¿sabes? Como el emoji de WhatsApp ese que le hace la cabeza bluff. Pues yo estaba igual. Esos momentos valle de la creación
que dices no voy a ser capaz, esto no va a salir nunca, que si queréis puede ser interesante hablar esto para la audiencia, ¿no? Un poco como son ese periplo en el que subes montañas, bajas a valles y crees que no vas a salir, pues dije, a ver, ¿qué puedo...? O sea, ¿soy capaz de hacer un juego de contrahistorias? Sí, soy capaz. Y me fui, hice la cena, que es una baraja de cartas en la que narras una historia. Claro, el comentario de Pablo me reventó un poco el alma de, pues he tenido la misma experiencia de juego. Fue como, mierda, después de que llevo años con profecías y la cena la he hecho en una tarde, me dices que tienes la misma experiencia. Pero bueno, es una manera de explicar, ¿no? Que tanto lo uno como lo otro son juegos distintos, vas a contar una historia, pero la diferencia es sobre todo mecánica, es qué utilizo en uno, qué utilizo en otro. Al final, los juegos de rol es contar una historia igualmente. Así que Sí. yo cuando juego un juego de rol no me acuerdo de que he tirado un dado, no me acuerdo de tener una ficha de personaje, me he acordado de lo que he vivido con el personaje que me haya inventado en ese momento. Claro. Por eso, si la mecánica que usamos es el storytelling puro, por eso le queremos dar ese matiz, ¿no? De no busques el rol de ficha de tal, eso va por otro lado. Eso en la web, que no sé si habéis dado un ojo, le hemos llamado, tiene dos nombres distintos. Tiene una sección que es Rol Apache, que ahí sí que no había problema con el nombre, porque es una sección de la web, en el que es el rol así como más rápido, más directo. Simplemente Roleina es Rol Apache. No necesitas casi preparar mucho, directamente tienes esas preguntas que os decía de los PBTA, se basa mucho en Fate, ¿no? Que son esas dos revoluciones que ha hecho el rol en el siglo XXI, desde mi punto de vista, ¿no? Después de Dungeons and Dragons en los 70, el BRP en los 80, llega Vampiro en los 90, pues ya en el 2000 llega Fate y en el 2010 llega PBTA, ¿no? Que son como, cada década tiene su juego que de repente lo revoluciona y lo cambia todo. Y yo creo que eso, ¿no? En nuestra sección de rol Apache lo que metemos es este cambio final de hacer un rol rápido, que no vas a pararte a buscar estadísticas, ni vas a tener que leer una ambientación extensa. Lo vas a hacer con mucho menos. Y ya si me permitís, pues termino de explicar la cuarta categoría que tenemos en la web, que se llama reserva, ¿cómo es? Gran reserva, perdón. Profecías corresponde a la gran reserva. ¿Qué es eso? Pues juegos que cumplen dos principios. Uno, que hayan llevado un proceso de testeo bastante largo, y os digo eso, que Profecías estaba ya en 2019 testeando, y ahí para un juego de rol es bastante. Claro, no es como un juego de mesa que puedes testar varias partidas en una sola sesión, ¿no? Sino que además es un juego que se recomienda hacer por lo menos en 2 sesiones, porque es bastante pesado de mecánicas. Y por otro lado, el segundo principio es que en mesa pongan muchos elementos. A ver, perdón, yo esto lo jugué con Calvo, que sé que le conocéis, que también está por aquí por el estudio. Estamos haciendo una cosita con Calvo de juegos de mesa. Bueno, pues y él me decía, porque yo le dije, Calvo, Profecía lleva un montón de cosas en mesa. Entonces cuando lo vio todo dijo, bueno, no es para tanto. Claro, Calvo, no es para tanto comparado con lo que te juegas tú, que se juega juegos súper pesados, juegos de mesa con mucho elemento, con mucho token, con mucha fichita, mucha carta. Pero para una partida de rol que estamos acostumbrados a un papel, un lápiz y tus dados, que tenga monedas, cartas, tarjetas, pues es un montón de elementos. Igual pasa con los juegos de mesa, ¿no? O sea, si al final el juego de Calvo llega a buen puerto y concluimos algo chulo, va a ser un gran reserva simplemente por eso, ¿no? El número de... Ya es un juego pesado, con más mecánicas, no son los fillers que voy diseñando yo, ¿no? Yo os contaré que casi todo lo que hago de mesa son fillers o juegos bastante rápidos. Y eso, ¿no? Calvo mete mucho elemento, entonces, bueno, será otra cosita. El tema del estudio es un poco apabullante. ¿Entraría también la posibilidad de tengo un juego a medio hacer, me lo auditáis, como quien dice, o me hacéis una consultoría? ¿Qué cosas cambiaríais, qué cosas mejoraríais, etcétera, o no tanto? Sí, ya es lo que te comentaba, ¿no? De momento, simplemente por no sentirme impostor, todavía no. Hasta que no estén varias de esas cosas publicadas, no hemos anunciado nada, pero desde el principio hemos contemplado esa posibilidad, ¿no? Por eso quería gente como Pablo Grande a mi lado, bueno, y gente que he mencionado que está ahí y que creo que podemos ayudar mucho a un diseñador o a una diseñadora en ese proceso inicial, ya os digo.
Luego en el proceso ya de editorial, pues eso ya tendrían que recurrir a una editorial y si tienen suerte, pues firmar el juego, o si tienen suerte también y se deciden, pues hacer un crowdfunding y llevarlo a Berkami, a la plataforma que estimen, o a Kickstarter y que vaya para adelante, claro. Porque luego, otra cosa que me he quedado en el tintero de todo lo que has comentado es que decías, no, es que me generó una sensación un tanto rara que Pablo de Dados Verdes Fritos dijera lo mismo de dos juegos que mecánicamente difieren tanto, pero quizá ahí lo que está pasando es que está jugando con gente que sabéis narrar demasiado bien. Es decir, que un juego tan sencillo pero bien narrado puede dar casi lo mismo que un juego mecánicamente mucho más sofisticado, y quizá no sea de mérito de un juego o de otro, sino que pues lo mismo, que si tú vas le dejas a Ferran Adrià con 4 patatas y 3 cebollas, te hace un plato estupendo, y si le dejas con un flambeador y miles de movidas de nitrógeno líquido, también. O sea, que quizá lo que falló, entre muchas comillas, es quiénes jugasteis esas partidas, ¿no? Porque me consta que tú narras que lo flipas y que eso puede tapar también muchas de las carencias, entre muchas comillas, o simplificaciones que tiene un juego frente al otro, o complejidades que pueda tener uno frente a otro. No sé cómo lo ves tú. Pues primero, muchas gracias por el piropo, pero lo que tengo son muchos amigos y buena prensa, pero una campaña de marketing muy buena. Nada, y muchas gracias. Y sí, yo creo que has dado en el clavo, o sea, no porque narremos bien, sino porque al final la experiencia de juego, jugando con las mismas personas que estábamos en esa mesa, además veníamos calientes ya de la primera partida de Profecías. Claro, al jugar después la cena, ya veníamos contando historias, o sea, cualquier cosa. Entonces sí que tienes razón en que son muy mesa dependientes, se puede decir, no sé cómo decirlo en términos. Grupo Depende mucho de dependiente. Sí, grupo dependiente sería, claro. La cena, por ejemplo, va a ser una línea de juegos que se llama Cuentacuentos, de hecho, porque lo que pretenden es eso, es minimizar el storytelling, ¿no? Ya os decía, como mecánica, simplemente tienes una baraja de cartas y respondes unas preguntas, y con tus respuestas se va creando esa historia. Punto, ya está. En media hora se tenía el juego hecho, la baraja casi escrita. En cambio, el otro, que efectivamente tiene tanta mecánica y tantos elementos, y al final el resultado es el mismo, cuentas una historia. Pero sí que es verdad que puede ser bastante más exigente, sobre todo para gente que no haya jugado Story Games, ¿no? Story Games, o que no haya mastereado rol. Mastereado cuando en esos juegos más mastercéntricos, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, en cambio, cualquier persona puede responder las preguntas de una baraja de cartas. No te creas que hay gente que no está muy acostumbrada a jugar. Por ejemplo, ha habido gente que se ha llevado el juego y ha jugado con su abuela, que ha jugado con su tía, y me han venido a decir, pero os digo, gente muy metida en el mundo de los juegos, ¿no? O sea, editores que han probado el juego y han dicho, me lo voy a llevar a casa de mis suegros a probarlo, ¿no? Para ver si funciona con gente que no ha jugado nada. Y la cena se puede jugar. Cuesta, claro que cuesta. Al principio no saben, no tienen límites. Alguien que no haya narrado nunca no tiene límites. Entonces, lo importante, y esto a lo mejor es la parte que más le interesa a lo mejor a vuestra audiencia, ¿no? Podéis hacer un corte desde que hemos empezado a hablar hasta ahora, y ahora ya empezamos a hablar de cosas interesantes. Es que hay que poner los límites. Hay que jugar con algo muy importante, que son los vacíos narrativos, que es un poco la filosofía esta que os comento, que trae el rol más novedoso, ¿no? Desde Fate, ¿no? Para acá, que plantea vacíos narrativos. Esto quiere decir que el máster no tiene que llevarlo todo. En un story game igual, tú no tienes que llevarlo todo. Lleva unas preguntas, deja un hueco para que quien esté jugando haga que esa historia sea propia. Si tú quieres, pues lo que me pasaba a mí, a ver, yo, Pablo, te voy a contar la verdad, yo soy muy mal máster, he sido muy mal máster y he contado, he narrado unos Railroad que me lo había preparado en casa, que solo me faltaba llevar un guión como si fuera una obra de teatro, vamos, lo hice de joven mogollón. Ahora lo veo y digo, madre mía, cómo me aguantaron en la mesa de juego y sobre todo cómo siguen siendo amigos. Porque para eso te vas a ver una peli o te lees un libro.
En cambio, ahora yo creo que sí, muy interesante dejar esos vacíos adrede para que la mesa los llene y con eso sientan la historia como propia, ¿vale? No es tu historia, no es la historia de una persona o de un libro, es la historia de toda la mesa que la ha compartido, porque si de repente ahora Adrián, por la mecánica que sea, puede decidir que yo, no sé, que ahora soy yo el director del programa, pues me pongo ya a preguntaros, ¿no? Y de repente tengo que cambiar, ha cambiado nuestra historia. Pero si siempre es igual, pues a lo mejor al final te cansas de escuchar. No sé si me explico. Te cansas de escuchar y te vas a ver una peli al cine. Al final los juegos de rol es una implicación de todo el mundo y no suelen gustar mucho las historias guiadas. A mí ahora mismo sí me está pasando lo contrario. Siempre he jugado a un rol muy abierto, muy cada uno que haga lo que quiera, puedes preguntar, puedes hacer lo que quieras. Y ahora me está pasando lo contrario. Estoy mastereando una partida que coincide con gente que no es muy dada a tirar para adelante, no le gusta mucho tomar ciertas decisiones o narrar mucho y me obligan a tirar un poco más de, bueno, pues venga, vamos a hacer un railroad, como decías, que sea todo de seguido. Porque cuando dejas los vacíos para que desarrollen su historia, para que inventen el momento, yo juego mucho con entráis en una taberna y en la taberna que ves, tú me dices lo que ves. O sea, tú sabrás lo que hay en una taberna. No, yo no estoy allí, me lo cuentas tú, ¿no? Y cosas como esas y siempre no funcionan. Entonces hay que tirar un poquito del hilo. Y lo importante... Ay, perdón, te iba a decir que lo importante desde el punto de vista de diseño, entonces, es dar anclas, sitios en los que la persona que juega, a los que pueda recurrir para crear la historia, porque si no es verdad que hay personas a las que les puede costar más crear de nada. Entonces, si tú, por ejemplo, en esa taberna que has dicho, ya sabes, yo qué sé, a la creación del personaje o todo lo que sea, el personaje de Pablo te ha dicho antes que tiene la espada de su tío, por ejemplo, pues cuando entre en esa taberna, pues a lo mejor alguien de repente ve que, yo qué sé, que está su tío en esa taberna, por ejemplo, que es importante para él. Si tiene la espada de su tío es porque su tío es importante. O de repente cuando está en la taberna le dices que le han robado la espada de su tío. Y ya estás haciendo que su parte sea interesante en la historia también y estás jugando con lo que él te ha dicho, ¿no? Es un poco lo que en impro es lo de tender andamios, ¿no? En lugar de construirte la escena entera, yo no te voy a construir la fachada, yo te pongo el andamio y luego tú te subes y vas a pintar un poco de esa pared. Y con lo que tú hayas pintado yo sigo pintando, pero escuchándote previamente, ¿no? Es un poco la diferencia entre improvisar y, bueno, la improvisación y lo que... No sé si habéis leído un libro que se llama Impro for Gamers, que está muy guay, porque habla un poco de todas estas técnicas, ¿no? Pues un poco para tender andamios y que al final la partida sea de toda la mesa y no solo de algunas personas. No he leído ese libro, pero... Lo acaba de traer la editorial Shadowlands a España, por si a alguien le interesa. Me suena haber visto la portada bastante guapa, que es como muy minimalista y un dibujo en medio, ¿no? Sí, es que la edición española no la controlo. Yo lo tenía en inglés, no sé muy bien. Sé que la ha traído Shadowlands, pero no sé muy bien cómo es la portada aquí. No sé si habrán respetado la americana o... Me suena haberlo visto, lo buscaremos y si encontramos el enlace igual lo ponemos en la descripción del programa. Una pregunta, toda esta magia de improvisación, dejar espacios y demás, cuando lo intentáis traer a un juego de mesa más al uso, ¿os apoyáis en alguna mecánica para intentar generar las mismas sensaciones? ¿O tiráis de temática o no ocurre lo mismo cuando estáis diseñando juegos de mesa en el estudio? ¿Cómo es ese salto de pues gente que rolea de forma menos railroad, menos guiada por vagonetas, ¿no? Y que deja fluir? ¿Dejáis fluir también en las mecánicas que estáis desarrollando para los juegos que van a salir? Pues sí, la verdad es que ya te digo que al final es una forma ya de ver el estudio, de ver la vida y de ver los juegos. Entonces te lo llevas a todo. Mira, para diseñar rol parto siempre de la experiencia de juego, no del tema, de la experiencia. ¿Qué quiero? Pienso en la experiencia, la dinámica que quiero generar en la mesa
y entonces empiezo a meter ahí la mecánica, ¿no? Pero en cambio para la mesa me sale completamente al revés. Lo he comentado ya en algún sitio. Para la mesa pienso, quiero hacer un juego con esta mecánica. Y entonces a partir de ahí digo, a ver, ¿qué le puede venir bien? ¿Qué tema? Aunque luego el resto de mecánicas las desarrollo con el tema, para que no sea el típico juego pegado, ¿vale? Y si queréis ahora os pongo ejemplos. Pero para que no sea el típico juego pegado, las desarrollo con el tema. Pero la idea inicial, la primera mecánica de un juego de mesa me sale siempre porque es como probarme, no experimentar. Por ejemplo, el primer juego de mesa a mesa que tenemos, que se llama TPK, por la famosa frase de Dungeons and Dragons, que es Total Party Kill, pero bueno, la editorial nos ha hecho cambiarlo a Total Party Collaborative, porque es un juego colaborativo. Yo dije, quiero hacer un juego colaborativo de cartas, que se han puesto de moda también hace un par de años, juegos colaborativos de cartas. Vale, ¿con qué temática? Entonces empecé a pensar y dije, pues voy a hacerlo dungeonero, o sea, algo que no tenga nada que ver. Entonces era la experiencia un poco de Dungeons and Dragons, pero empecé a utilizar todo el tema de Dungeons and Dragons, pero de la caja roja, de la primera, no sé si sabéis cuál os digo, la primera edición que editó en España Dalmau, que venía de TSR, pues aquel Dungeons and Dragons, el más original. Pues entonces fui cogiendo las cosas roleras que tenía esa caja y a ver cómo las iba adaptando para un juego de cartas, sobre todo un juego colaborativo. En ese caso, por ejemplo, respecto a lo que me preguntabas, Pablo, no hay mucho espacio, ¿no? para improvisar, porque, bueno, yo tenía muy claro, por ejemplo, ese juego que lo quería basar sobre todo pues en teoría de juegos, en teoría de la mente, ¿no? Que en el rollo de qué estará pensando el otro. Es un juego colaborativo, tenemos la baraja que tiene la mitad de cartas, es las cartas de la mazmorra con sus amenazas, y la otra mitad son las cartas de los héroes o de las heroínas, ¿no? de los personajes. Y entonces, cada uno con sus propias cartas, porque son los personajes típicos, tenemos que enfrentarnos cooperando a las cartas de amenaza que van saliendo, pero se hace sin hablar porque estamos en una mazmorra y el juego tiene dos fases, fase de saqueo, que es la segunda, pero la primera es la fase de exploración, donde vemos que hay en la mazmorra. Entonces, estamos explorando, se hace en silencio, y entonces no puedes hablar, y entonces tienes que elegir tu mano de cartas sin saber lo que van a elegir los demás. Entonces, bueno, pues hay un poco teoría de la mente, ¿no? en ese caso. Y bueno, que me voy a contar de las cosas. En definitiva, en ese caso no sabía muy bien cómo iba a decir implementar, pero es la palabra prohibida. He dicho, cada vez que lo diga me tomo un chupito. Perdón, me lo voy a tomar. Es que se puso muy de moda en mi gremio, y en todas las formaciones de gamificación, de ludificación, perdón, y de ABJ siempre se implementaba todo. Entonces, como ya no más, por favor, no implementéis más. Bueno, a lo que iba es que ahí no encontraba sitio, por lo que te comento, porque para dejar esos huecos, esos vacíos narrativos, ya tenemos los story games. El juego de mesa voy a la mecánica pura. Otro juego que tenemos ya testado es uno de movimiento oculto por tablero. Tenía muy claro que quería hacer un juego de movimiento oculto por tablero. Entonces luego ya elegí el tema, y ahora, ¿qué mecánicas van a hacer que ese tema no esté pegado, que sea de verdad el juego? Pues eso lo hago a raíz de eso, que a lo mejor esta parte puede ser más interesante, ¿no? Para vuestra audiencia, que para el juego de mesa, yo sí que a raíz de la mecánica, imagínate, pues te cuento, el de movimiento oculto, perdón. Vale, ¿qué temática quería? Entonces, esto fue en la ducha, me acuerdo, dije, Alien versus Predator. Eso tiene, o sea, en una nave espacial persiguiéndose, es la típica ratonera, ¿no? Gato y ratón. Vale, pues para que no sea el típico juego de gato y ratón y tú puedas cambiar la Alien Predator y puedas poner gamusinos y velociraptors y funcione igual, ¿qué puedo hacer con él? Vale, pues entonces, ¿cómo se mueven los aliens? ¿Cómo se mueven los Predator? Dándole el tema, pues como hacen en las películas, que me tuve que repasar todas y, oh, Dios mío, vaya bodrios hay por ahí. Ya cuando se conjugan las dos series son, uff, pero bueno, hay cosas muy guays y otras que son olvidables. Pues a lo que voy es que después de rever todo, pues ya fui diciendo, vale, aliens, dejan huevos, ¿para qué sirve? Los huevos se dejan por esto, todo. Entonces, ir metiéndole pequeñas reglas que tengan que ver con el tema,
desde mi punto de vista, para que no esté completamente separado. Y si yo de repente te quito los aliens y pongo golondrinas, también funciona el juego. No, no funciona, porque ahora tiene mecánicas específicas, porque los aliens se mueven así, hacen esto o hacen lo otro. No sé si me explico. Sí, sí. Que es que si el juego solamente se basa en una mecánica y el tema lo pones por encima, pero luego no lo apuntalas de alguna manera para que esté bien hilado, pues podrías cambiarle la temática en un minuto y el juego seguiría funcionando porque el tema está sin pegar. Sí, sí, sí. O sea, exactamente. De hecho, hemos hecho un cambio. Por ejemplo, hemos hecho con la misma idea inicial un juego de Caperucita y el Lobo para 2 jugadores solo. ¿Y qué hemos hecho? Pues cambiar todas esas mecánicas, dejar lo esencial, cambiar todas las micromecánicas, eventos, y para que sea de verdad Caperucita y el Lobo, ¿no? Y no volviera a ser un alien y un depredador. Entonces, eso para mí es fundamental, ¿no? Y a la gente que está diseñando juegos, pues creo que, claro, cada uno y cada una diseña como más fácil, ¿no? Le vea. Y yo para mí es muy sencillo hacerlo así porque es que si no, yo mismo no me creo el proyecto, ¿no? Si tengo un juego que de repente cambio todo y ya no me funciona igual, ya no me lo creo. Uh-huh. No sé si os pasa a vosotros, que habéis diseñado bastante juegos de mesa también, pues no sé si... Sí, yo cuando he diseñado algún juego que he querido darle alguna vuelta, me ha pasado con alguno que lo dices, este está así ya, cerrado, ya está bien. Y quieres cambiarle algo porque de repente dices por temática o por lo que sea, y ya no empieza a encajar nada. Claro. Y tienes que volver para atrás y ver qué es lo que está fallando a la hora de hacer ese cambio que lo quieres hacer. Sí, en mi caso, los temas sí que han estado a veces un poco más pegados y sí que se han podido cambiar, pero por ejemplo en el último juego que vamos a sacar, el de Novel Run, ahí ya si cambias la temática se va todo un poco al garete, porque sí que hay mucha ligazón entre temática, mecánica y dinámica y ya pues como que está cocinado, ya no es fácil quitarle las pepitas de chocolate al pastel, había que haberlas quitado mucho antes. Muy buena pinta ese Novel Run tiene. Muchas gracias. Vale, pues no sé si queréis aportar alguna cosa más, Pablo, Roberto. No, yo vamos, o sea, me ha quedado bastante claro que es un equipo multidisciplinar, que es un equipo que le da un poco a todo, desde el rol, storytelling, juegos de mesa, que tiene un montón de roles diferentes dentro de la gente y que tiene proyectos en marcha que queremos ver, iremos viendo. Nos ha prometido Roberto que para cuando este programa esté en el aire ya habrá un segundo juego. Y supongo que irán llegando el resto de títulos, ¿no? Sí. De los 4 que he firmados con editorial están firmados en principio, 2022, tienen que salir, más los que vayamos de nosotros. Pero vamos, eso ya es publicidad propia y me sabe un poco mal porque creo que ha habido mucho autobombo y a lo mejor menos contenido interesante para vuestra audiencia. Solo, decir que muchísimas gracias por este ratito que me habéis dejado y que en cualquier otro momento podemos incidir o podemos entrar más en, pues eso, cómo se han hecho esos diseños, que a lo mejor interesan más, ¿no? Para la audiencia, saber cómo se van haciendo las cosas. Y, por ejemplo, de hoy se pueden quedar con que efectivamente se puede hacer el juego de una persona sola, lo puedes desarrollar tú, como hemos dicho, ¿no? De hecho, creo que Pablo ha dicho alguna vez, ¿no? Que tú eres más hombre orquesta y te lo has diseñado más o menos. Sí. O si eres torpe como yo, no eres un hombre orquesta hábil como Pablo, pues nada, lo mejor es tener unos cuantos amigos que les mole el tema y dividirse el trabajo y sobre todo, pues eso, ¿no? Si no quieres editar, pero si tienes muy claro que quieres dar un producto de calidad, pues hay que contemplar todo. Entonces, por eso os he querido hablar un poco del equipo con sus funciones de cada persona, porque al final, desde mi punto de vista, es fundamental que el equipo esté bien engranado, bien engrasado y que cada uno tenga bien delimitado hasta dónde tiene que llegar su trabajo y con el equipo así, pues adelante, a por ello.
Así que animar a todo el mundo que se haga equipos de trabajo. Sí. Yo no he trabajado en equipo hasta ahora porque no he podido, pero creo que es el camino a seguir. Es decir, como bien has dicho, pues no a todo el mundo se le da bien todas las cosas y si podemos sacar lo mejor de cada persona, pues muchísimo mejor. Quizá pues tu experiencia previa en juegos de rol te haya dado la madurez creativa suficiente como para darte cuenta de eso. Y Adrián y yo todavía somos un poco osados y nos animamos a hacer las cosas por nuestra cuenta porque todavía no hemos llegado a darnos cuenta de eso, ¿no? De que se llega mucho más lejos en equipo. Y eso es un poco lo que nos has venido a contar hoy. No tanto autobombo ni nada por el estilo, sino que el camino en equipo se hace mucho mejor. Ha habido otras visitas que nos han contado pues cómo se estaban diseñando juegos en pareja y las ventajas e inconvenientes que tenía todo eso. Y ahora vemos que no solamente podemos hacerlo en pareja, sino que podemos conformar un equipo pues más diverso, más potente y más multidisciplinar para intentar abarcar más, ¿no? Y multiplicar esos 4 títulos que decías por 4 o por los que sea, que tenemos ganas de verlos ya. Claro, es que es estupendo. O sea, primero lo que dices, que apoyarte en gente que sabe, pues como, o sea, es todo sumar, ¿verdad? Es un win-win absoluto. Si hay gente del equipo que sabe hacer algo mejor que tú, pues déjate. Y lo más importante es compartirlo para mí. Claro que yo solo, si trabajara, pues voy a ir más rápido quizá con cosas, no dependo de nadie, pero ese momento en el que ya lo has hecho, que Roleina ya está para que se descargue y ha pasado por manos de este, ha pasado por manos del otro, la otra lo ha anunciado ya y pues al final es una satisfacción, es un mirarse a los ojos, darse la mano y decir, pues lo hemos hecho en equipo. Y yo qué sé, eso es impagable. Y nada, si me pongo muy intenso con esto, me ponéis un vídeo de perros, ya sabéis, al otro. Como en la Resistencia. Eso, sí. me ponéis un vídeo de perros y paro. No, no hay problema. Bueno, Pablo dice que vamos muy individuales, pero aquí estamos montando este podcast en el que ya ha llegado mucha gente que está trabajando con nosotros o nosotros con ellos, ya no sé, porque a mí me pasa que ya llevo muchos programas en los que vengo, me siento y me lo dan todo hecho. Muchas veces no tengo que hacer gran cosa. Cuando viene, por ejemplo, Carlos, Paco o Julia o quien sea, vienen ya también con sus todo dado y es un gustazo poder tener un equipo de trabajo. O sea, la verdad es que trabajar con más de 2 personas o más de 3, si hay sintonía, puede ser una maravilla y los proyectos avanzan muchísimo, eso está claro. Claro, yo por eso he venido igual, a echarte toda la chapa y hacerte el trabajo. Adrián, para que no te preocuparas esta noche. No, os agradezco mucho, ya os digo, os agradezco mucho este ratito, esta oportunidad y me voy un poco con mal sabor de boca, no, porque no es mal sabor, pero sí, bueno, con ganas de que hablemos otro rato más en profundidad sobre cosas interesantes de diseño y demás, ¿no? Porque sí que aunque Pablo me diga que no, me da la sensación un poco, ¿no? De venir, os he contado aquí un poco la película. No, para nada. A ver, también tenemos intención de hacer esa entrevista que comentas, pero suele estar mejor que coincida con el lanzamiento de un juego. Claro. Y los juegos van a llegar y te volveremos a echar el lazo, que es algo que hacemos mucho en el laboratorio. Pero Perfecto. también nos llevamos cosas, ¿eh? No solamente es esto que dices de que trabajar conjuntamente es mejor, sino que, bueno, cuando, por ejemplo, estamos diseñando algún juego que tenga un componente narrativo, el tema de dejar espacios para que la historia se genere me parece muy, muy importante. Es decir, hay juegos de mesa que tienen componente narrativo y que son muy vagoneta por raíles y eso me saca bastante de las historias y quizá eso, cuando a veces en un juego de mesa se intenta animar a la gente a rolear, sale muy forzado precisamente por eso, porque es un demérito del diseño del juego que ha hecho que esté todo tan predefinido que el roleo es anecdótico y totalmente circunstancial. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de
la caja esta de Comienza la Aventura de Dungeons and Dragons, que es un juego de mecánicas súper sencillas y que te animan a rolear, pero es que no va a pasar nada si no roleas. Entonces, no se genera ahí ninguna historia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, cuando queremos que se produzcan historias, que el componente narrativo pues tenga cierto peso, que las sensaciones sean diferentes, que incluso la narración eclipse todo lo demás, como comentaba Pablo de Dados Verdes Fritos, pues dejar huecos me parece un consejo buenísimo que se puede llevar la audiencia para diseñar sus mecánicas y sus dinámicas, sobre todo. Sí, déjame añadir, yo le he llamado anclas, pero cuando tú dejas el hueco, como hablaba antes con Adrián, hay que poner anclas también para que la gente se pueda empezar a narrar, pero con seguridad. Quiero decir que la gente que a lo mejor ha narrado menos, que tiene menos experiencia, se va a bloquear. Muchas veces se le puede pasar. Si tú tienes un juego que dejas totalmente el hueco y no le pones un soporte, hay mucha gente que es incapaz simplemente, pero que es normal porque según crecemos, no sé por qué, perdemos esa capacidad de narrar. Va con la edad. Entonces, para recuperarla, la capacidad de narrar se entrena, se trabaja y entonces, ahora ya para como diseñador, ¿no? Cuando yo dejo ese hueco, lo que me aseguro es dejar un buen ancla, como te decía. Si yo voy a poner a los personajes dentro de esa taberna, antes ya les he preguntado por el objeto más preciado que tienen. ¿Por qué? Porque se lo van a robar dentro, porque va a aparecer el auténtico dueño o por lo que sea. Pero eso, hay que ir marcando esos hitos que son en los que se va a soportar esa historia. Y creo que es básico en los juegos, claro, en los juegos de story game, o sea, de story game, perdón, que utilizan el storytelling como mecánica principal, pues es básico. Pero en cualquier otro tipo de juego va a mejorar mucho más la experiencia. Y lo comentaba Adrián, ¿no? Luego no me acuerdo en ese tipo de juegos nunca de la tirada, me acuerdo de la historia, ¿no? Que es lo que me decía Pablo, me acuerdo de la historia. Yo no sé lo que pasó, no sé lo que hicimos, pero la historia fue tremenda. Y al final jugamos para recordar. Titular, aquí te lo dejo. Jugamos para recordar. Sí. Y si lo que me acuerdo es de las historias, muchas veces pues vamos a potenciar esas historias y vamos a hacer que esas historias sean memorables. Y espero que sigáis haciendo que la gente tenga historias memorables con los juegos que vais sacando con estas mecánicas. Pues vamos a ir finalizando el programa de hoy. No sin antes recomendar a la gente que se pase por el canal de YouTube de Trangis Games, donde hacéis una mesa redonda. Pablo, tú, Roberto, también junto con Ruth y y orquestado por Sergio, que lo está dirigiendo, Pérez, en el que habláis de juegos de mesa como herramienta educativa. Sí. Que tuvimos ahí un semi-conato de polémica, que estamos totalmente de acuerdo, Roberto y yo, pero hubo cachondeo luego también en Twitter. No, hubo cachondeito, nada. Os animamos a ver el vídeo para saber de qué estamos hablando. Ahí queda el hype. Y luego buscar el hilo de Twitter, a ver lo que pasó. No, eso es demasiado. Bueno, un placer tenerte por aquí, Roberto. Te volveremos a tener cuando llegue algún lanzamiento de uno de estos juegos que has mencionado, para que nos cuentes con más detalle ese desarrollo del juego desde las entrañas. Claro, la toma de decisiones es importante, ¿no? ¿Por qué decides hacer una mecánica? ¿Por qué quitas otra? Todo eso. ¿Qué piedras te has encontrado por el camino? Todo eso siempre es de ayuda para nuestra audiencia, que le gusta... No, yo creo que les gusta más escuchar los problemas del resto, ¿no? En vez de las soluciones, ¿no? Uy, va. Tranquiliza bastante saber que se pasa mal diseñando, que no el resto llega y... No, pues la primera idea que tuve, pues funcionó todo genial y fue llegar a un evento y firmar. Que eso, de hecho, le pasó una vez a Alberto Millán y da bastante rabia. Con Viaje al centro de la Tierra fue un poco así. Y nada, Alberto, te queremos, pero no nos cuentes estas cosas, ¿vale? O sea, cuéntanos tu travesía por el desierto en Capadocia. Sí, yo ya os he dicho que con la profecía fue esa noche sin dormir, no voy a ser capaz de hacer esto, claro. Esta mecánica es una mierda. Y eso que hay un foro que se llama The Forge, La Forja, americano, es de 2004, es muy antiguo, ¿no? Pero en esos foros fue donde se empezaba a hablar de este tipo de juegos nuevos de rol, ¿no? Como os hablaba antes, de los PBTA y demás. Entonces,
hay diseñadores, los más punteros, daban pues eso, sus puntos de vista y cómo habían tramado sus juegos. Y yo seguí todos los pasos uno a uno, lo fui haciendo concienzudamente. Decías, esto no puede salir mal. ¿Qué va? Era todo, esto no funciona, o sea, un desastre, tío, un desastre. Yo soy de los del desastre. Pues todos esos desastres ya vendrás a contarlos y seguro que ayuda a más de una persona. Pues despedimos aquí este programa de Laboratorio de Juegos y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.